como les decía ya, la semana pasada comenzamos a hablar precisamente de este salmo, el Salmo 23, que es posiblemente el salmo más conocido de toda la Biblia. De alguna manera lo hemos escuchado, lo hemos visto incluso en alguna película, tal vez incluso usted tiene algún cuadro en su casa con el Salmo 23 porque es posiblemente el salmo más conocido de toda la Biblia. Ya hablamos la semana anterior de lo que podríamos decir son sus pasajes más emblemáticos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de delicados pastos me pastoreará. Es decir, ya hablamos de la introducción del salmo, pero hermanos, a manera de un repaso, lo que nosotros hablamos la semana anterior es lo siguiente. Primero que nada, establecimos que el Señor nuestro Dios es un buen pastor. Él es nuestro pastor, Él es el que nos cuida, porque es el pastor. Sin embargo, hermanos, esto no es así. Usted no puede, ninguno de nosotros podemos leer o recitar o hacer nuestro el Salmo 23 y decir el Señor es mi pastor, si primero que nada no reconocemos y aceptamos que nosotros somos ovejas. Para aceptar que el Señor, para tener al Señor como nuestro pastor, nosotros debemos reconocer que somos ovejas con todo lo que esto implica. ¿Y qué es lo que implica el ser una oveja? Bueno, mencionamos también la semana pasada que al aceptar que nosotros somos ovejas, estamos entonces aceptando que somos dependientes de Dios, que nosotros somos débiles y que el Señor es nuestra fuerza, que nosotros somos necesitados de nuestro pastor, que muchas veces somos como esas ovejas torpes que necesitan ser guiadas, que necesitan ser ayudadas para todo y que nada podemos hacer sin Dios. Esto es lo que implica ser una oveja, y si nosotros no aceptamos esto, entonces no podemos tener a Dios como pastor. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros reconocemos esto, todo esto, y reconocemos que somos ovejas, entonces podemos estar seguros de que el Señor ha de suplir para cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 comienza precisamente diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Señor ha de suplir para lo que nosotros necesitemos, y no solamente ha de suplir, sino que también Él nos pastoreará, Él nos cuidará, e incluso, como ya leíamos, Él confortará nuestra alma. Y mencionamos, hermanos, que cuando la Biblia dice que el Señor nos confortará, esta palabra, confortar, no solamente se trata de traer paz a nuestra vida o de darnos descanso. Esa solamente es una parte de lo que significa la palabra confortar, darnos esas palmaditas que a veces necesitamos. Sin embargo, confortar va más allá. La palabra confortar también significa que vamos a recibir nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Eso es lo que implica en su totalidad la palabra confortar. Ahora, por último, la semana pasada hablamos de que el lugar, muchas veces en esta vida, el lugar por el que hemos de pasar es el lugar del valle de la sombra y de la muerte, y algunos hemos de pasar en más de una ocasión por ese lugar, y cuando estemos atravesando ese valle, el Salmo 23 nos recuerda que nuestro pastor ha prometido que nos acompañará y que irá a nuestro lado. No es alguien que nos va dirigiendo a la distancia, ni es una especie de porrista que nos va echando ánimo, no. La Biblia nos dice que cuando atravesemos por ese valle, el pastor va a ir a nuestro lado. Y es precisamente teniendo en mente este punto final del mensaje anterior, hermanos, que vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Pero para ello, hermanos, y también a manera de repaso, me gustaría que abra su Biblia y que leamos en esta mañana, sígalo con su vista, todos juntos leamos los primeros 4 versículos de este Salmo 23. Sígalo ahí con su mirada, hermanos, en su Biblia, y la Biblia nos dice lo siguiente. Los versículos que ya estudiamos son los siguientes, del 23, capítulo 23, versículo del 1 al 4. La Biblia dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo,
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora bien, hermanos, ya teniendo esto en mente, ya teniendo el repaso de la semana anterior, ahora sí, comencemos. Y decir que el Señor, nuestro pastor, no perdamos esto de vista, que el Señor, nuestro pastor, ha de ir con nosotros a nuestro lado cuando tenemos que atravesar por el valle de sombra y de muerte. Si nosotros decimos esto, está bien, es correcto, hermanos. Si nosotros hablamos o decimos que el Señor nos cuidará y nos confortará cuando tengamos que atravesar este lugar, si nosotros lo decimos y lo creemos, eso también está bien, es correcto. Ya lo decíamos la semana anterior. Sin embargo, hermanos, nuestro pastor no ha hecho solamente eso, es decir, no solamente nos ha guiado cuando tenemos que atravesar por ese valle, nos ha cuidado cuando hemos atravesado por ese lugar y ha ido a nuestro lado cuando hemos atravesado por las tormentas de la vida. Él no ha hecho solamente esto. En este valle de sombra y de muerte que tenemos que atravesar muchas veces en la vida, hemos sido acechados por diferentes males. El mal de la traición, el mal de la angustia, del temor, de la inseguridad. Hemos sido acechados por diferentes males a través de los años de la vida, hermanos. Sin embargo, hay un mal superior, un mal enorme e imparable que siempre está al acecho. ¿Y cuál es el nombre de ese mal? Ese mal se llama pecado. Está la sombra del pecado que siempre nos está acechando día tras día, ha ido por nosotros. Y ante esta situación, ¿qué fue lo que hizo nuestro pastor? Bueno, Él no solamente nos defendió de este mal llamado pecado, Él no solamente nos dio fuerza para enfrentar al pecado, hermanos, no, sino que este mal era tan grande y tan recurrente en la vida de los mortales, nosotros, las ovejas, que el pastor tuvo que hacer lo único que era posible para poder librarnos de este mal. ¿Y qué fue lo que hizo este pastor? El mismo Señor Jesucristo nos dice qué es lo que hizo como pastor por nosotros. No vaya para allá, pero anote esta cita en Juan, el Evangelio, en el capítulo 10, versículo del 11 al 15. El Señor Jesucristo aquí describe lo que Él iba a hacer como nuestro pastor para ayudarnos a enfrentar a este mal llamado pecado. Juan 10 del 11 al 15 dice: yo soy el buen pastor. Aquí lo declara el mismo Señor: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, él aclara, el asalariado, el que no le importan las ovejas, el que es contratado, dice, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y aunque no dice pero, y lo ponemos en esta mañana, dice: pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, el Salmo 23 en el versículo 4 dice que cuando andemos por el valle de la sombra y de la muerte, el Señor nos acompañará. Y eso, reitero, es verdad. No obstante, llegó el momento en que el pecado nos acechaba tan grandemente y de tal manera que el pastor no solamente, que venía acompañándonos, no solamente nos cuidó, sino que él mismo entregó su vida por nosotros. Y esto es algo que nosotros no debemos olvidar en ningún momento. Esto es algo que no debemos perder de vista. El pastor que ha dado, que ha entregado su vida por nosotros, hermanos, el Señor siempre está cuidándonos y protegiéndonos. Esto es algo en lo que debemos pensar constantemente. El pastor no solamente nos ha acompañado, sino que ha incluso dado su vida por nosotros. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera: por si en algún momento nos queda duda, por si en algún momento decimos: ¿será realmente que el Señor nos acompaña en esta lucha que tenemos? ¿Será verdad que el Señor está con nosotros cuando tenemos que atravesar por esa tormenta? ¿Será verdad? Bueno, hermanos, si usted tiene esa duda, si usted realmente está desconfiando de alguna manera de si el Señor lo está acompañando en este valle de sombra y de muerte que ha tenido que atravesar, tal vez en esta semana, o en este mes, o en este año, o en toda esta pandemia, si usted tiene sombra de duda de que si el Señor lo está acompañando, Pablo escribe lo siguiente en Romanos, la carta, en el capítulo 8, versículo 38 y 39. Pablo dice lo siguiente:
Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y cuando escribe aquí, ni ninguna otra cosa creada, nos habla precisamente de pandemias, de traiciones, de situaciones difíciles, de problemas en el trabajo, de situaciones en la familia, de inseguridades, de temor, de amenazas, de extorsiones. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, porque el pastor, repito, el pastor nos acompaña a nosotros en el valle de la sombra y de la muerte, sí, y no solamente nos ha ayudado, no solamente nos ha confortado, no solamente nos ha alentado, sino que también ha dado su vida por nosotros. Y de eso no debemos tener duda. No obstante, hermanos, no obstante, el Señor nos conoce, el Señor nos creó y el Señor nos conoce. Y ante todas las situaciones difíciles que se presentan en la vida de cada uno de nosotros, ya sean pruebas o diferentes luchas o temores que a veces tenemos por diferentes circunstancias, tormentas que se presentan porque muchas veces llegan de la nada y se quedan por muchos meses en la vida, ante todo esto que nosotros tenemos que enfrentar en muchas ocasiones es fácil perder de vista esta verdad que acabamos de mencionar, que el pastor viene con nosotros cuando pasamos por el valle de la sombra y de la muerte. A veces es fácil perder de vista esto, hermanos, y nos enfrascamos fácilmente en nuestros problemas y permitimos que estos problemas nos hundan, que nos dominen, hermanos. Recordemos lo que pasó con Pedro. En la Biblia se nos cuenta una historia en donde los discípulos salieron en la barca y el Señor les dijo: adelante, yo los alcanzaré. Y entonces estos discípulos comenzaron a navegar y la Biblia nos cuenta que cuando iban a la mitad del lago de Genesaret comienza una gran tormenta y el Señor comienza a caminar sobre el mar. Pero la tormenta era tan grande que los discípulos pensaban que iban a morir y de repente ven al Señor a lo lejos y el Señor les dice: no teman, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que camine sobre el mar. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro sale de la barca y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. No obstante, ¿qué es lo que pasó? Usted conoce la historia. Pedro, teniendo enfrente a Cristo, al pastor, en lugar de concentrarse en él, comienza a ver las olas, comienza a ver la tormenta, comienza a ver los problemas y comienza también a hundirse. ¿Por qué? Porque Pedro dejó que las olas, que la tormenta lo atemorizaran y lo hundieran. ¿Por qué? Porque perdió de vista a Cristo. Así que, hermanos, muchas veces nosotros hacemos esto, perdemos de vista al Señor, perdemos de vista al pastor que está con nosotros y que nos cuida y que nos acompaña y que ha dado incluso su vida por nosotros, y nos enfrascamos más en los problemas que tenemos en el momento. Pero eso es lo que no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es lo contrario. Tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo y dejarle a Él nuestros problemas. Así que, hermanos, sí, es verdad, en muchas, demasiadas ocasiones, nosotros somos como aquel pescador, como Pedro, pero tenemos que aprender a fijar nuestra mirada en Cristo. Y el Señor, para ayudarnos en esta situación, porque como ya les mencionaba, Él nos conoce, Él sabe que, aunque Él nos dice que podemos confiar en Él, muchas veces fijamos nuestra mirada más en la tormenta que en Cristo, que es nuestro pastor. ¿Qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que el Señor hace cuando esto sucede? Bueno, acompáñame una vez más en el Salmo 23, en el versículo 4, de nuevo, hermanos. Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hasta ahí el Salmo debiera ser suficiente. El hecho de saber de que el Señor está con nosotros debiera ser más que suficiente para darnos paz. No obstante, la tormenta muchas veces nos gana, y por ello es que el Señor da un complemento. Y la segunda parte de este versículo 4 dice: tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Nuestro pastor, el Señor, no solamente tiene cuidado de nosotros, sino que también, cuando olvidamos que el Señor nos cuida, por alguna de las razones que ya mencionamos, Él también se encarga de darnos aliento. En otras palabras, Dios, nuestro pastor, no solamente se encarga de protegernos, sino que también se encarga de recordarnos constantemente que nos está protegiendo. Es decir, nos protege, pero también nos recuerda que nos está protegiendo. ¿Por qué?
qué? Porque lo olvidamos. ¿Y por qué lo olvidamos? Por las tormentas, por los problemas, por las aflicciones, porque en lugar de mirar a Cristo, miramos la tormenta. Ahora, ¿cómo es que el Señor nos recuerda constantemente que nos está protegiendo? ¿Cómo es que nuestro pastor nos da ánimo a nosotros, las ovejas cansadas y desalentadas? ¿Cómo es que el Señor nos está recordando esto? Bueno, hermanos, permítame decirle primero cómo es que no lo hace. Y no lo va a hacer muchas veces por medio de sueños, como dicen algunos, o visiones que tuvieron. No estoy diciendo que el Señor no pueda hablarnos de esta manera. No obstante, esa no es la palabra más segura que tenemos. ¿Cuál es la palabra más segura que nosotros los creyentes, sus ovejas, tenemos para escuchar su voz y para recibir aliento que necesitamos? La Biblia. El Señor nos da ánimo a nosotros, las ovejas cansadas, por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Y en la Biblia nosotros encontramos toda clase de promesas cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, cuando no tenemos paz. Encontramos palabras de ánimo, encontramos palabras de consuelo, encontramos palabras de paz, de fortaleza, de esperanza. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrirla. Si usted quiere que el Señor le hable, si usted quiere recibir una palabra de aliento, o de ánimo, o de fortaleza, lo que tenemos que hacer es constantemente abrir la Biblia, porque ahí es donde nosotros escuchamos la voz de Dios. Sin embargo, hay una palabra, o una frase, por decirlo de algún modo, que encontramos en la Biblia y que se repite constantemente. Digamos que es, por decirlo de otro modo, la recomendación que más le gusta quizá hacernos al Señor. Ahora, algunos podrían decir, bueno, tal vez esa frase sea que debemos orar. Oren constantemente, oren sin cesar. Tal vez esa sea la palabra que el Señor quiere recordarnos y por medio de la cual Él quiere darnos ánimo. Pero ¿sabe qué? No es esa, no es la oración. Debemos hacerlo, pero no es la oración. Otros podrían pensar, bueno, tal vez la palabra que el Señor nos quiere decir constantemente es que debemos confiar en Él, a pesar de los problemas o de las circunstancias, que debemos confiar. También es bueno confiar, pero tampoco esa es la palabra que el Señor nos da constantemente. Otros dirán, bueno, tal vez tiene que ver con creer o con tener fe. En medio de las tormentas, en medio de las pruebas y luchas, debemos seguir confiando en Dios. Tal vez esa es la palabra que el Señor nos da constantemente, pero ¿sabe qué? Tampoco es eso. Todo lo anterior es bueno y es importante. Debemos orar, debemos confiar y debemos tener fe. Está bien todo esto. Sin embargo, hermanos, la palabra principal, lo que el Señor más repite a lo largo de su Biblia, ¿sabe qué es? No temas. La palabra que el Señor repite y por medio de la cual Él nos da ánimo es precisamente no temas. Y sabe que yo no las he contado, pero dicen los que saben que en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, podemos encontrar de parte del Señor, nuestro pastor, 365 veces diciéndole a sus siervos, no temas, no temas, no temas. Y algunos incluso llegarían a pensar que son 365 veces porque son 365 los días del año, una vez por cada día. Una vez en la que el Señor diariamente, cuando tenemos que enfrentar las luchas, cuando tenemos que enfrentar la tormenta, cuando tenemos todos estos problemas que se acarrean sobre nosotros, el Señor ha de recordarnos, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te cuido. No temas porque yo soy tu fortaleza y tu galardón. No temas porque yo te amo. El Señor de diferentes maneras nos está recordando lo mucho que hace por nosotros, pero siempre con una sola frase: no temas. De hecho, en uno de los versículos más poderosos y directos que podemos encontrar en la palabra, el Señor precisamente nos dice esto: no temas. Al profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 13, Isaías 41, 13, y reitero, es quizá el versículo más directo en donde escuchamos esta palabra. Isaías 41, 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahora, hermanos, si el Señor nos está diciendo esto, dice, yo, Jehová, soy tu Dios, yo te sostengo, yo estoy contigo, no temas. ¿Por qué? Porque yo te ayudo. Porque yo te ayudo. Hermanos, con una promesa, con una palabra tan directa, ¿acaso hay lugar a la sombra de la duda, del desaliento?
del temor, del desánimo, de la incertidumbre? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque el Creador del universo, Jehová, nuestro Señor, nuestro Pastor, nos está diciendo de la manera más clara posible: no temas, no temas, porque yo te ayudo. No obstante, hermanos, si en algo durante el tiempo que hemos sido cristianos, sea poco, sea mucho, pero si en algo hemos llegado a conocer al Señor, o si algo debemos conocer de nuestro Señor, hermanos, es que Él es generoso. Él nos da de una manera rica y abundante, nos da lo que necesitamos y también nos da más. Repito, nos da lo que necesitamos, pero también nos da más. ¿Por qué? Porque Él es generoso. Y por esta razón, Él no solamente nos cuida, como lo dice su palabra en el Salmo 23, y nos conforta. Él no solamente nos recuerda que nos cuida y nos conforta, no, sino que Él va todavía más allá. Acompáñeme por favor en su Biblia. Salmo 23, el versículo 5. Dijimos ya que el Señor dice en ese salmo que Él promete que nos cuida, pero no solamente hace eso. Él también dice que nos recordará que nos cuida cuando lo necesitemos recordar. Pero va más allá todavía y nos dice en el Salmo 23, versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora, hermanos, podríamos en esta mañana detenernos en cada uno de estos elementos para darles una explicación más profunda, pero de manera rápida, lo que el Señor nos está diciendo en este versículo 5 básicamente es que Él nos va a dar en una manera rica y abundante de su gracia, de su amor, de su cuidado. Básicamente eso es lo que significa esto que nos dice. No obstante, sí debemos quizá preguntarnos: ¿qué significa esto? ¿Qué significa que adereza mesa delante de mí? ¿Qué significa que me unge con aceite? ¿Qué significa que mi copa está rebosando? ¿Qué es lo que significa? Bueno, hermanos, también en este sentido no tiene mucha complicación. Lo que el salmista, lo que David nos está queriendo decir aquí, básicamente son dos cosas, y es de lo que vamos a hablar en esta mañana, en esta parte del mensaje. Son dos cosas. La primera de ellas es que si nosotros somos ovejas de Dios, pero verdaderamente ovejas de Dios, verdaderamente ovejas que han decidido seguir al Señor, escuchar su palabra, escuchar su voz, seguirlo a Él, si nosotros somos, y escuche bien, verdaderamente ovejas de Dios, entonces ¿sabe qué? Vamos a tener enemigos. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 19, Juan 15, del 18 al 19, dijo lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, si nosotros somos, repito, verdaderamente ovejas de Dios, vamos a tener enemigos. Si nosotros somos siervos de Dios, entonces no podemos ser amigos de este mundo. ¿Por qué? Porque los siervos del Señor no encajan con este mundo, no son bien vistos ni serán jamás bien recibidos por este mundo. ¿Por qué? Porque hemos decidido ser ovejas del Señor. Ahora, quiero hacer aquí una rápida aclaración. Esto no significa que nosotros vamos a tener que ir por la vida buscando problemas de gratis, porque la Biblia dice que somos enemigos. No. Hay una diferencia entre ser gente conflictiva y ser ovejas de Dios. Hay personas que a todo le achacan el hecho de que es que no me quieren en ese lugar porque soy cristiano. No te quieren en ese lugar porque eres grillero. No te quieren en ese lugar porque andas echando problemas. No te quieren en ese lugar porque andas predicando en lugar de trabajar. Yo no estoy diciendo que no prediques, pero si te contratas para hacer un trabajo, haz el trabajo. Y después predicas. No te quieren en ese lugar porque te la pasas hablando mal de las personas. No te quieren en ese lugar porque eres flojo. Hermanos, no confundamos una cosa con la otra. La Biblia dice que efectivamente, como creyentes, como ovejas de Dios, tendremos enemigos. Sí, pero eso no significa, repito, que tengamos que ir buscando problemas gratis en esta vida. Hagamos nuestro trabajo, cumplamos con nuestros deberes, seamos buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos vecinos, y aún así, efectivamente, en muchas ocasiones, este mundo no nos querrá. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo dijo. Porque este mundo no nos ama. ¿Por qué? Porque somos de Dios.
Ahora bien, si nosotros hemos decidido servir verdaderamente a Dios y hemos decidido honrarlo y seguir fielmente sus mandamientos, entonces no se puede, hermanos, no podemos ser amigos de este mundo. Ahora bien, la segunda cosa que David nos recuerda por medio de este versículo 5 que acabamos de leer, es que aunque nosotros tengamos enemigos, como lo leíamos ya, no obstante, el Señor, nuestro pastor, está preparando una mesa de banquete, pero esta mesa, hermanos, es exclusiva. En esta mesa más bien solamente podrán sentarse aquellos que son verdaderamente ovejas del Señor. Nadie más y nadie menos. El Señor está preparando una mesa, un banquete. Es cuando dice que aderezas, es lo que se refiere, que el Señor está preparando una mesa especial, pero repito, solamente para sus ovejas, nadie más y nadie menos. Y en esa mesa, sus ovejas han de disfrutar. En esa mesa, sus ovejas han de tener paz. En esa mesa, sus ovejas han de tener todo lo que ellos siempre han querido. Y hay una cosa más, hermanos. El Salmo 23, en el versículo 5, nos dice que esa mesa va a estar, o delante de esa mesa, van a estar ¿quién? Van a estar aquellos que nos han molestado. Delante de esa mesa van a estar todos aquellos que nos han humillado, que nos han rechazado por ser cristianos. Todos los que se han burlado de nuestra fe van a estar delante de esa mesa. Todos los que nos han ofendido, todos los que nos han hecho algún mal, van a estar delante de esa mesa. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 dice que el Señor ha de preparar esa mesa delante de nuestros enemigos. Y llegará el día, no lo digo yo, lo dice el Señor, llegará el día en que sus ovejas, los que han decidido seguirlo fielmente, vamos a estar en esa mesa, disfrutando, alegres con nuestro Señor, mientras que nuestros angustiadores, los que nos han ofendido, los que nos han hecho mal, los que han buscado dañarnos, mientras ellos están pagando todo lo malo que han hecho. Y para algunos, hermanos, esa mesa puede disfrutarse de este lado de la eternidad. Recordemos el caso de Amán, de Mardoqueo. Si usted lee el libro de Esther, y más particularmente en Esther capítulo 6, en el Antiguo Testamento, Mardoqueo era un hombre israelita que vivía básicamente como un mendigo. Y hay más participación de Mardoqueo, usted puede leerla con tranquilidad en el libro de Esther, no es un libro muy largo, pero básicamente Mardoqueo tuvo un problema con un hombre llamado Amán. Amán era un personaje importante en este reino. Y sucedía, hermanos, que Mardoqueo solamente servía a Dios y por ese motivo decidió no inclinarse ante Amán. Amán no era el rey, era un siervo del rey, era importante pero no era el rey. Y a Amán le molestaba mucho esto, la actitud de Mardoqueo, a tal grado que en su corazón Amán decidió que algún día iba a acabar con Mardoqueo, lo iba a destruir por completo. Sin embargo, para no hacerles la historia muy larga, sucedió que en cierta ocasión Mardoqueo, que se sentaba frente del palacio del rey, repito, muchas veces lo veían como un mendigo, escuchó que había un complot en contra del rey, el verdadero rey. Así que mandó avisarle, el rey se enteró y pudo detener a aquellos que querían matarlo. Hasta ahí quedó en ese momento la historia, el rey no hizo nada más. Pero en Esther capítulo 6, ahora sí lleguemos a la historia, sucede que el rey dice que en una noche no podía dormir, así que mandó traer las crónicas del reino, y llegaron a esta parte en donde Mardoqueo había ayudado al rey y le había guardado la vida. Y preguntó al rey, ¿qué hicimos con Mardoqueo? Porque no recuerdo que hayamos hecho nada por este hombre que me cuidó. Y los escribas comenzaron a buscar y le dijeron, rey, no hicimos nada. ¿Cómo es esto posible? No le pagamos, no le dimos una recompensa, no. Y entonces el rey manda a traer a Amán y le pregunta a Amán, si yo quisiera honrar a una persona, ¿qué harías? Y Amán le dice, bueno, mira, rey, si tú quisieras honrar a alguien, pensaba Amán que era para él, yo le pondría tu mejor ropa y le daría tu carruaje y haría un desfile para él y que toda la gente se inclinara porque este es el hombre que ama al rey, dice Amán. Y entonces, escuchando el rey a Amán, le dice, ¿sabes qué? Me gusta tu idea. Me gusta tu idea. Trae a Mardoqueo, vamos a hacer eso con él. No me imagino, me pagaría realmente por ver la cara de Amán cuando le dijeron, vamos a hacerlo con Mardoqueo. Pero seguramente la cara se le descuadró, se le desfiguró
era su odiado enemigo, era el tipo que no lo honraba. ¿Cómo era posible que el rey trajera a Mardoqueo para que hicieran esto? Pero con todo el odio que le tenía, Amán tuvo que hacerlo. Y tuvo que traer a Mardoqueo. Tuvo que encargarse de que le pusieran el mejor vestido del rey, tuvo que subirlo al carruaje y tuvo que dirigir el desfile en donde se honraba a su peor enemigo. Como les decía, para algunos esta mesa que el Señor prepara y en la cual sus ovejas serán honradas, algunos tendrán un disfrute en esta vida. No obstante, otros no serán así. Otros solamente veremos esta mesa preparada, esta mesa de deleite, esta mesa que el Señor ha sazonado para nosotros, solamente la veremos en la eternidad con Dios. No obstante, hermanos, ya sea que veamos parte de esta mesa en este lado del mundo, en este lado de la eternidad, o que la veamos cuando estemos con Dios, hermanos, lo importante no es el lugar donde disfrutemos esa mesa, sino que lleguemos a estar sentados en esa mesa. Y solamente han de sentarse en esa mesa las verdaderas ovejas de Dios. Así que hagamos todo lo posible y pidámosle al Señor: Señor, permíteme ser una verdadera oveja. Permíteme ser uno de los que se sienten en esa mesa. Permíteme, Señor, ser de aquellos afortunados que han de estar contigo en esa mesa que estás preparando. Una pequeña aclaración o recordatorio o recomendación, hermanos, más bien. Y esta recomendación es que por mucho que nosotros queramos disfrutar de esta mesa y ver cómo nuestros angustiadores sufren o pagan por lo que han hecho, por mucho que nosotros lo deseemos, aunque nos hayan hecho mal, debemos recordar que nosotros no podemos ni debemos proceder como lo haría la gente de este mundo. ¿Y cómo lo harían? Pagando mal por mal. El Señor nos ha dicho y nos ordena y nos dice a nosotros, sus ovejas, que no debemos hacer eso. Que debemos orar por aquellos que nos persiguen y que debemos pedir por aquellos que nos ultrajan. Este es el proceder de una verdadera oveja: orar por los que lo persiguen, no maldecir sino bendecir. Y el Señor dice también lo siguiente en Romanos 12:19. Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, así que no importa qué tan tentativo sea el vengarnos de aquellos que nos han hecho mal, debemos dejarlo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él está preparando una mesa para sus ovejas, sus verdaderas ovejas. Y en ella nosotros veremos a aquellos que nos han ofendido, que nos han criticado y que nos han hecho mal. Pero ¿cómo llegaremos a ese lugar? No tomando la venganza en nuestras manos, siguiendo al Señor y pidiéndole a Él que nos permita sentarnos en ese lugar. Ya para terminar, hermanos, el versículo final del Salmo 23, acompáñenme por favor. Salmo 23, versículo 6. Con todo lo que ya hemos acumulado en el Salmo, versículo 1, 2, 3, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en agua de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me acompañará en el valle de la sombra y de la muerte, aderezas mesa delante de él. Con todo esto, hermanos, muchas veces ya llegamos, no sé si a ustedes le ha pasado que ha sido invitado o ha llegado a un lugar en donde le sirven comida abundantemente. Y el primer platillo que hacemos lo disfrutamos, pero ¿sabes qué? También tengo esto. Ah, muy bien, y el segundo platillo todavía lo degustamos con ganas. Ah, pero ¿sabes qué? También tengo esto. Y el tercer platillo ya con menos estómago, pero con todavía ganas, pues decimos, también me lo pruebo. Cuarto platillo, quinto platillo, sexto platillo, ya cuando llegamos en algún lugar reitero donde nos han servido tan abundantemente, ya los últimos platillos, si todavía tenemos algo de hueco, pues los disfrutamos, o más bien los comemos, pero no los disfrutamos tanto. Y algo así, obviamente salvando las distancias, sucede con el Salmo 23. Hemos comido tanto con el versículo 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, que cuando llegamos al 6, lo leemos, pero ya no lo disfrutamos, y realmente el Salmo 6, el versículo 6, hermanos, es por demás importante. El versículo 6 del Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos,
Como les decía, a veces ya esta parte del Salmo, como hemos comido tanto, ya no la disfrutamos, pero hermanos, esta es la parte, tal vez no diría que la más importante, pero sí de las más importantes de todo el Salmo 23. Lo primero que nos dice ahí es que el bien y la misericordia me seguirán. Hermanos, escuche bien, aquí dice que el bien y la misericordia de Dios, lo bueno, los buenos deseos del Señor, la gracia del Señor, el cuidado del Señor, dice ahí que ¿qué hará con nosotros, con las ovejas del Señor? Me seguirán. No dice que estarán conmigo en algunos días. Tampoco dice que voy a tener que perseguirlas, sino que de hecho dice lo contrario, el bien y la misericordia me seguirán, nos seguirán a cada uno de nosotros. ¿Ha intentado huir de alguien que está constantemente siguiéndolo? Y entonces vamos y nos movemos, pero está detrás de nosotros y detrás de nosotros y detrás de nosotros. Básicamente esta es la idea, el bien y la misericordia estarán con ustedes, con nosotros, todos los días, siguiéndonos. Y nos levantamos y ahí está el bien y la misericordia ya esperándonos. Y nos vamos en el transporte y el bien y la misericordia van sentados a nuestro lado. Y estamos en el trabajo y el bien y la misericordia nos están acompañando. Y venimos de regreso y ahí vienen con nosotros. Y llegamos a la casa y el bien y la misericordia lleguen con nosotros. ¿Por qué? Porque como dice este salmo, nos seguirán, estarán con nosotros, a nuestro lado el bien y la misericordia de nuestro Dios. El cuidado del Señor está con nosotros constantemente todo el tiempo. Y aunque esto ya es algo sorprendente, ni siquiera es la parte más importante del versículo. La segunda parte dice, y en la casa de Jehová, nuestro pastor, en la casa del Señor, moraré por largos días. Ahora bien, esta referencia, hermanos, esta parte final, nos habla acerca de nuestro destino a donde hemos de llegar cuando el Señor regrese. La Biblia dice que el Señor regresará, porque ha de regresar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Nadie puede asegurar que las señales ya están aquí, que el tiempo se ha acercado, hermanos. Eso no nos corresponde. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a suceder todo esto? Y el Señor les dice a ellos y a nosotros en extensión, a ustedes, los humanos, no les corresponde saber ni los tiempos ni las sazones. Eso no nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Simplemente estar preparados. Simplemente estar listos y preparados para cuando el Señor regrese, que puede ser hoy o puede ser dentro de 1000 años. No lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que si somos ovejas, verdaderas ovejas del Señor, que lo siguen, que escuchan su voz, que aceptan que somos dependientes de Él, que confían en Él cuando estamos en el valle de la sombra y de la muerte, que no toman venganza, sino que esperan a que el Señor prepare la mesa, porque Él ha de preparar la mesa. Si somos de esas ovejas, hermanos, entonces dice aquí que llegará el día en que estaremos en la casa del Señor por largos días. Y la expresión largos días, hermanos, no habla acerca de un periodo de tiempo como tal, no es que serán muchos días o grandes días. Hermanos, la expresión largos días nos está hablando de algo, de la eternidad. Y ni siquiera podemos comenzar a imaginar eso. ¿Por qué? Porque nosotros como seres finitos no logramos entender o captar lo que es la eternidad. Pero simplemente debemos confiar en que estaremos en la eternidad con Dios. Ahora, ¿cómo es la eternidad con Dios? No lo sé, no hemos estado ahí. Pero la Biblia hace una descripción que, como ya les he comentado en otras ocasiones, es quizá una de las partes que más me gusta de la Biblia, porque nos describe cómo moraremos ahí con el Señor. Y les voy a pedir, hermanos, ya para terminar, que me acompañen por favor en su Biblia en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Repito, quizá no podemos comenzar ni siquiera a entender lo que será la eternidad y lo que nos espera ahí. Pero aquí hay una descripción que nos ayuda a hacerlo un poco. Y Apocalipsis 21, del 1 al 5, nos dice lo siguiente acerca del lugar que nos espera a las ovejas del Señor. Dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el versículo 4 dice lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, pausa. ¿Ha llorado usted en algún momento de su vida? Tal vez por dolor, tal vez por una separación, tal vez por una enfermedad, tal vez por una angustia, tal vez por desesperación, por impotencia. Son muchas las razones por las cuales nosotros podemos llorar, ciertamente. Pero aquí, en el versículo 4, hay una promesa de Dios. No son mis palabras, es la promesa de Dios. Dice que el Señor secará, enjugará, dice ahí, toda lágrima de los ojos de ellos. Toda lágrima que usted haya derramado por seguir al Señor, por ser una oveja del buen pastor, todas esas lágrimas serán enjugadas, dice aquí. Continuemos, hermanos, dice, y ya no habrá muerte. Todos en algún momento de la vida tenemos que sufrir esas pérdidas. Alguien que partió, como solemos decir, que se nos adelantó, alguien que perdimos, un ser amado, un esposo, una madre, un hijo. Todos hemos experimentado ese dolor de la pérdida, todos hemos perdido a alguien por la muerte, tarde o temprano todos tenemos que pasar por ahí. Pero dice aquí que ya no habrá muerte. Ya no tendremos que volver a experimentar ese dolor. ¿Por qué? Porque ya no habrá más muerte en ese lugar. Y no habrá llanto. Ya no habrá llanto por tristeza, ya no habrá llanto por desesperación, ya no habrá llanto por aflicción, ya no habrá llanto por niños que tienen hambre, ya no habrá llanto. Ya no habrá clamor, porque ya no habrá injusticia. Ya no habrá gente que abusa del pobre, ya no habrá gente que trata mal a los demás. Ya no habrá injusticia y por lo tanto ya no habrá clamor. Y ya no habrá dolor. Ya no habrá dolor de ningún tipo, ni físico, ni espiritual, ni emocional, porque ya no abusará nadie de nadie más. Ya no golpeará a nadie más. Ya no será el trato déspota o amargo o grosero de nadie, porque ya no existirá más. Y dice aquí, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En otras palabras, el pastor dice, escríbelo Juan, está diciendo aquí al apóstol, escríbelo Juan, porque lo voy a cumplir. Déjalo por escrito, Juan, porque yo lo voy a hacer. En su tiempo lo hará el Señor, en su tiempo lo hará el pastor, pero lo ha de hacer. En su tiempo el pastor ha de regresar por nosotros sus ovejas, pero repito, va a regresar y llevará esa mesa solamente a sus verdaderas ovejas. Así que, como pregunta final, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren estar en esa mesa que el pastor está preparando para sus ovejas? Creo que todos. Pero para sentarse en esa mesa, para ser una oveja del Señor, para ser una verdadera oveja, tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que seguirlo a Él, tenemos que seguir sus mandamientos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no podemos. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto lo deseemos, no importa cuánto queramos ser una oveja del Señor, nosotros no podemos. Pero el Señor nos da su gracia. Y es por medio de su gracia que nosotros podemos ser fieles. Es por medio de su gracia que podemos nosotros seguirles como oveja. Es por medio de su gracia, y solamente por su gracia, que llegaremos a estar sentados en esa mesa. Así que nuestra oración, hermanos, es pedirle al Señor que por su gracia nos ayude para llegar ahí. Para llegar ahí. Cierra sus ojos, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú has decidido ser nuestro pastor, aunque muchas veces nosotros no nos hemos portado como ovejas. Señor, queremos pedirte por favor que nos ayudes a hacerlo, que nos ayudes a comportarnos delante de ti como tus ovejas, tus verdaderas ovejas, Señor, y que quites de nosotros todo egoísmo, todo ego, toda desobediencia, todo pecado que nos está alejando de ti, como ovejas descarriadas que no tienen pastor, Señor, y que nos ayudes a regresar a redil,
pero para poder regresar ahí necesitamos que tú, nuestro pastor, nos traiga, nos lleve y nos ayude. Necesitamos que tú nos dirijas, que tú nos des paz, que tú nos des sabiduría. Necesitamos de tu gracia. Y si nosotros nos aferramos a ella, entonces llegará el día en que cuando tú regreses podamos sentarnos a la mesa que has preparado para nosotros. Ese es nuestro deseo, Señor. Por favor, permítenos estar en esta tierra y cielo nuevo que acabamos de leer, que nos describes en tu palabra. Permítenos estar ahí porque realmente deseamos estar en ese lugar en donde no habrá llanto, en donde no habrá muerte, en donde no habrá tristeza, no habrá aflicción, no habrá clamor, Señor. Ese paraíso eterno que estás preparando, Señor, permítenos estar ahí y permítenos sentarnos a tu mesa, Señor. Y para ello necesitamos de tu gracia. No podemos, por más que nos esforcemos, Señor. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a aferrarnos a ti. Te damos gracias en esta mañana porque como nuestro pastor nos has guardado, como nuestro pastor nos has protegido, como nuestro pastor nos has dado confort en nuestra alma, nos has confortado, Señor, como nuestro pastor nos has acompañado en el valle de la sombra de la muerte que hemos atravesado y que tenemos que atravesar y que tendremos seguramente que volver a atravesar en algún momento. Pero ayúdanos a no olvidar que tú estás con nosotros en estos momentos. Gracias, Señor, porque como nuestro pastor no solamente nos has cuidado y nos recuerdas que nos cuidas, sino también te has entregado, has muerto, has puesto tu vida por nosotros, Señor. Te damos gracias también por eso. Y Señor, te damos gracias por lo que estás preparando para nosotros. Aunque todavía no lo podamos ver ni disfrutar, sabemos que tú has preparado algo para nosotros, una mesa. Señor, ayúdanos a llegar ahí. Ayúdanos, Señor, a llegar a la eternidad contigo, a morar largos días en tu casa. Es lo que te pedimos, por favor, nuestro buen pastor, en esta mañana. Ayúdanos a aferrarnos, ayúdanos a ser buenas ovejas, tus verdaderas ovejas. Es lo que te pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús.